Bienvenidos nuevamente a este rinconcito, desde donde vamos comentando pues algunos puntos, algunos temas que nos correspondía discutir en nuestros encuentros semanales. En esta semana vamos a estar hablando sobre el don de piedad, un don que está muy relacionado con esa oración que cada día hacemos a Dios, Padre nuestro. Y comenzamos diciendo que el don de piedad es el tercero de los dones del Espíritu Santo en una escala ascendente de menor a mayor. En esta ocasión, pues los estamos viendo desde, vamos a decir, desde el más pequeño hasta el mayor, según su importancia dentro de la vida sobrenatural de la gracia. Tiene por misión fundamental perfeccionar la virtud infusa del mismo nombre, o sea, el don de piedad viene a perfeccionar la virtud de la piedad, que a su vez está derivada de la virtud de la justicia, imprimiendo a nuestras relaciones con Dios y con el prójimo el sentido filial, el sentido fraterno que debe regular el trato de los hijos de una misma familia para con su padre y con sus hermanos. Por tanto, lo importante o lo más importante de este don de piedad es el hecho que nos hace tomar conciencia de ese ser hijos ante Dios que es Padre. Y si somos hijos ante Dios que es Padre, los hombres son nuestros hermanos y entre todos formamos una familia. Eso es lo propio de este don de piedad. Y tercero, el don de piedad nos comunica el espíritu de la familia de Dios. Es lo que vamos a estar viendo en este ratito que vamos a estar compartiendo. Como les decía, el don de piedad pues pertenece o se deriva de la virtud cardinal de la fortaleza. En el video anterior hablábamos sobre el don de fortaleza y su relación con la virtud de la fortaleza. Pues en este caso vamos a ver un don que viene, de alguna manera, está relacionado también pues con esa virtud de la fortaleza que a su vez pertenece a esas 4 virtudes cardinales que ya hemos recalcado: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Vamos a ver en qué consiste la naturaleza del don de piedad. ¿Qué es el don de piedad? El don de piedad es un hábito sobrenatural y en este sentido es lo que posee en común con todos los demás dones, con todas las demás virtudes. Reside en la voluntad, ¿verdad? Porque es la potencia del alma, está infundido con Dios con la gracia santificante, y esto lo vamos a decir pues en todos los dones. Todos los dones, todas las virtudes infusas, las recibimos junto con la gracia, por tanto es un don de Dios. No podemos exigir a Dios, ¿verdad?, que nos dé esto, que nos dé tal o cual, porque es gracia, es puro don. Para excitar nuestra voluntad, y ese es el lugar donde reside específicamente este don, en la voluntad, en esa potencia que nosotros tenemos para desear, que tenemos para querer, por instinto del Espíritu Santo. Y aquí está la modalidad del don, no
según la modalidad humana, no según el estilo del hombre, no según al modo humano, sino según al modo de Dios, un afecto filial hacia Dios considerado como Padre. Nosotros podemos considerar a Dios pues de muchas maneras. Ya desde el inicio de la revelación, pues se nos presenta como creador, como defensor, como providente, incluso como el jefe del ejército, pues muchos ángulos desde el que podemos considerar a Dios. Pero lo propio del Nuevo Testamento es que Jesús nos ha venido a hablar de Dios como Padre. Y precisamente a quien corresponde esa consideración del cristiano, de contemplar, de tener, de sentir a Dios como Padre, es el don de piedad. También nos da un sentimiento de fraternidad universal para con todos los hombres en cuanto a hermanos nuestros e hijos del mismo Padre que está en los cielos. A la misma vez que nos hace sentir hijos, pues nos hace sentir hermanos, como vamos a ver más adelante en esa oración que decimos, el Padre Nuestro, donde presenta esa relación del hombre con Dios como hijo, de Dios con el hombre como padre y del hombre con su prójimo como hermanos y no simplemente como otro más. Por tanto, estas son las relaciones particulares, los sentimientos específicos, ese afecto filial hacia Dios. Es un don afectivo, como decíamos, pues que reside en la voluntad. Así como la virtud de la piedad es la virtud familiar, en un plano más alto y universal, es el don del mismo nombre, el encargado de unir y congregar bajo la amorosa mirada del Padre Celestial a toda la gran familia de los hijos de Dios. La virtud de la piedad tiende a Dios como Padre, lo mismo que el don, pero con una modalidad humana, o sea, regulada por la razón, iluminada por la fe, mientras que el don lo hace por instinto del Espíritu Santo, o sea, con una modalidad divina incomparablemente más perfecta. Y aquí ya tenemos una diferencia entre la virtud de la piedad y el don de piedad. La virtud, pues claro, como todas las virtudes, nosotros vamos a ir creciendo en ella, pero a nuestra manera humana, como hombres, o sea, según nuestra realidad humana, limitada, finita. Pero cuando entonces contemplamos el don de piedad, esto lo vamos a hacer ya no solamente por la razón, según la razón me diga, sino por ese instinto del Espíritu Santo en el alma que está en estado de gracia, que es fundamental para que los dones puedan actuar en el cristiano. Si no está la gracia santificante, no vamos a tener pues la presencia de esos dones. Se extiende a todos los hombres en cuanto hijos del mismo Padre que está en los cielos. Así como la virtud de la piedad es la virtud familiar por excelencia, en un plano más alto y más universal es el don del mismo nombre el encargado de unir y congregar bajo la amorosa mirada del Padre Celestial a toda la gran familia de los hijos de Dios. Este texto, que pues me adelanté un poquito y se lo leí en la pasada pantalla, nos presenta la universalidad del don de piedad. Dice, la virtud de la piedad es la virtud familiar por excelencia. Es la virtud que ha de desarrollarse en los hijos hacia los padres. Es la virtud que debe desarrollarse en los padres hacia los hijos. Esta es la virtud que debe ser cultivada en la familia
pues ayuda a establecer esas relaciones paternofiliales, maternofiliales, esas relaciones fraternales en la familia. Esa virtud de la piedad es la que va guiando esas relaciones entre los miembros de una familia, luego, ¿verdad? Como esa célula fundamental de nuestra sociedad, y luego a partir de ahí, entonces, en nuestra comunidad, hasta llegar a nuestra relación con Dios. El don de piedad va a venir a perfeccionar, pues precisamente, esa relación que ya la virtud de la piedad ha ido dando un inicio, ya se ha ido ejercitando, pues el don de piedad va a dar esa fuerza necesaria para que la virtud pueda alcanzar unos niveles superiores. Vamos a ver entonces la importancia y la necesidad de este don de piedad. Como les habrán visto, en todos los dones vamos a llevar el mismo esquema, ¿verdad? El mismo orden, para que entonces ustedes puedan ver, analizar y compararlos cada uno de ellos. El don de piedad es absolutamente necesario para perfeccionar hasta el heroísmo la materia perteneciente a la virtud de la justicia y a todas sus derivadas, especialmente la religión y la piedad, sobre las que cae de una manera más inmediata y principal. Bien, cuando damos culto a Dios, por ejemplo, cuando vamos al templo y damos culto a Dios, una cosa es dar culto a Dios, pues como creador, como el dueño soberano de todo, a que entonces aparezca el don de piedad y me haga ver a ese Dios como mi Padre. Ya entonces, por ejemplo, yo no voy a la misa porque es una obligación de que tengo que cumplir. No. Es un momento de ir al encuentro a la casa de mi Padre. Es ir a casa de mi papá. Es un encuentro amoroso. Es un encuentro de piedad. Las cosas del servicio de Dios, como son el culto, como es la oración, como es el sacrificio, entonces se van a cumplir de esta manera, pues sin ningún problema, sin ningún esfuerzo. Antes bien, se trata de hacer con mucha mayor perfección, con cierta delicadeza, pues se trata no del servicio a una majestad, sino es el servicio a mi Padre. O sea, no es que esté diciendo que no se alabe la majestad de Dios, porque de hecho es muy alabada en todas las Sagradas Escrituras y es muy reconocida. Lo que estoy queriendo establecer es la diferencia de ese punto de vista de ver a Dios simplemente pues como la grandeza, o simplemente detenerme en esa grandeza, en esa majestad de Dios, a contemplarlo desde el punto de vista de la paternidad de Dios, como hijo de Dios. En el trato de los hombres, por ejemplo, qué distinto es, o ese sentimiento que pone el don de piedad, de que entonces ya todos somos hermanos, de que todos somos hijos de un mismo Padre. Esto va a cambiar totalmente las exigencias de la caridad y de la justicia, porque ya entonces yo no estoy obligado a hacerlo a alguien que es un simple desconocido. No, es mi hermano. Entonces me hace sentir la necesidad apremiante de servir no a esa persona que yo no conozco, sino a ese que es mi hermano, al cual yo le debo la caridad y debo cumplir con él en estricto sentido de justicia. Qué distintas serían nuestras acciones si nosotros en los demás actuáramos bajo ese don de piedad y ver al hombre, ver a los hombres desde otro punto de vista, verlos como hermanos, no como quizás ahora en la sociedad tú no tienes un nombre,
Tú lo que tienes es un número. Llegas a cualquier agencia y lo primero que te preguntan, ¿cuál es su número? No, desde el punto de vista cristiano, yo soy hijo de Dios. Yo soy hermano de Jesucristo y por tanto hermano de todos los hombres. Incluso referente a las cosas materiales, cómo cambia el panorama. Porque para los que están profundamente gobernados por el don de piedad, la tierra y la creación entera son la casa del Padre, en la que todo está, todo cuanto existe, les habla de Él, de su infinita ternura, y de esta manera descubren sin esfuerzo el sentido religioso. Es lo que hacía exclamar, por ejemplo, a San Francisco de Asís, cuando llamaba hermano sol, hermana luna. Son nuestras hermanas, los árboles, las flores, la misma muerte, ese sentido de fraternidad. Es entonces cuando las virtudes cristianas adquieren un matiz delicadísimo de exquisita perfección y acabamiento, que fuera inútil exigir de ellas desligadas de la influencia del don de piedad. Sin los dones del Espíritu Santo, ninguna, repetimos, ninguna virtud infusa puede llegar a su perfección y a su expansión y total desarrollo. Ahora bien, nos podemos preguntar ¿hasta dónde alcanza este don de piedad? ¿Quiénes están o pueden, sobre quiénes se proyecta? En primer lugar, dice el padre Layemán en este texto que cito, tiene una gran extensión el don de piedad en el ejercicio de la justicia cristiana. Se proyecta no solamente sobre Dios, sino sobre todo cuanto se relacione con Él, como la Sagrada Escritura. Obviamente, la Sagrada Escritura contiene su palabra. Se extiende a los bienaventurados que están en el cielo, porque ellos le poseen en la gloria. El don de piedad también alcanza hasta las almas del purgatorio que se purifican para Él. Incluso, y aquí es verdad donde estamos incluidos todos, pues los hombres aquí en la tierra, pues nosotros caminamos hacia Él. Nos da el espíritu de hijo para con los superiores, y entiéndase aquí superiores, por ejemplo, en el caso del hijo hacia el padre, de un subalterno hacia su superior. En el caso de los hermanos, pues en ese sentido la relación entre los hermanos, y hacia los inferiores la relación del padre hacia el hijo, la relación del superior al inferior, al que está, al de menos rango, en la posición en que esté. También nos da entrañas de compasión para los que sufren y una tierna inclinación a socorrerles y ayudarles. Es el que nos hace afligir con los afligidos, llorar con los que lloran, alegrarse con los que se alegran, soportar con dulzura las debilidades de los enfermos, que a veces pues, dan tanto catey, como decimos por ahí, dan un poquito de dificultad, pues porque su misma condición de salud pues drena a su cuidador. Las faltas de los imperfectos. Tantas veces nosotros necesitamos buscar entender a esa persona pues que tiene, sabemos que es un defecto, pero pues hay que saberla soportar con paciencia. A fin de cuentas, como dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, hacerse todo para todos. Eso es propio del don de piedad. Dice el Padre, hablamos ahora pues de los efectos que produce en el alma este don de piedad. En primer lugar, una gran ternura filial hacia el Padre que está en los cielos,
Y este, pues, es el primer efecto, el primario, el principal, el fundamental. El alma comprende perfectamente y vive con inefable dulzura aquellas palabras de San Pablo: porque no habéis recibido el espíritu de esclavos para reincidir de nuevo en el temor. Antes bien, habéis recibido el espíritu de filiación adoptiva, por el que clamamos: Abba, Padre. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:15. Como ejemplo podemos poner a Santa Teresita, en las que de una manera particular brilló este don intensísimo de piedad, y escribe, aparece así en la historia de un alma. Al entrar cierto día en su celda una novicia, se detuvo sorprendida ante la celestial expresión de su rostro. Estaba cosiendo con gran actividad y no obstante parecía abismada en profunda contemplación. ¿En qué pensáis?, le preguntó la joven hermana. Estoy meditando en el Padre Nuestro, respondió ella. Es tan dulce llamar a Dios Padre Nuestro. Y al decir esto, las lágrimas brillaban en sus ojos. Nos preguntamos cuántas veces nosotros hemos meditado en esa oración que tanto repetimos, que tanto decimos, que diariamente decimos. ¿Nos hemos sentado en algún momento a pensar, a reflexionar en todas sus aseveraciones? Don Columba Marmión, un célebre abad de un monasterio Meresús, también poseía de una manera particular este don de piedad, y escribe en uno de sus libros, Jesucristo en sus misterios: no olvidemos jamás que toda la vida cristiana, como toda la santificación, se reduce a hacer por gracia lo que Jesús es por naturaleza, Hijo de Dios. Qué bonito. Toda la vida de santidad se reduce a hacer por gracia lo que Jesús es por naturaleza, Hijo de Dios. De ahí la sublimidad de nuestra religión. Es la fuente de todas las preeminencias de Jesús, el valor de todos sus estados, de la fecundidad de todos sus misterios. Está precisamente en que esa alma, pues, se deleita en contemplar, en sentirse hijo de Dios, y contemplar que Dios es su papá. La plegaria eucarística de estas almas, pues obviamente es el Padre Nuestro. Encuentran en ella tesoros insondables de doctrina y dulzuras inefables de devoción. Decía Santa Teresa, y ahora no la chiquita, sino la grande, que de chiquita no tiene chiquita y de grande, pues, bueno. Santa Teresa de Jesús decía: me espanta ver que en tan pocas palabras, haciendo referencia al Padre Nuestro, en tan pocas palabras está toda la contemplación y perfección encerrada, que parece no necesitamos otro libro, sino estudiar en este. ¿Nos detenemos, vuelvo a preguntar, a contemplar el Padre Nuestro? Padre Layemán. Otro efecto que produce en el alma el don de piedad es que nos hace adorar el misterio inefable de la paternidad divina intratrinitaria. En sus manifestaciones más altas y divinas, el don de piedad nos hace penetrar en el misterio de la vida íntima de Dios, dándonos un vivo sentimiento lleno de respeto y de adoración de la divina paternidad del Padre con respecto al Verbo encarnado. Estas almas, poseídas por el don de piedad, se deleitan en contemplar que Dios tiene un hijo, que Dios ha engendrado un hijo y que el hijo ha salido del Padre, y que existe una relación de intimidad entre Padre e Hijo, entre Hijo y Padre. Ya no se trata tan solo de una paternidad espiritual,
sobre nosotros por la gracia, sino de su divina paternidad. Ya no es en relación a nosotros, sino Dios mismo en sí mismo. Esencialmente, Dios es Padre. Y toda paternidad viene de Dios, pero esencialmente Dios es Padre. Es lo propio de Dios, ser Padre. El próximo visito. La piedad, aspecto que produce en el alma, que estamos reflexionando aquí, es un filial abandono en los brazos del Padre Celestial. Íntimamente penetrada del sentimiento de su filiación divina adoptiva, el alma se abandona tranquila y confiadamente en los brazos de su Padre. El Salmo 30 dirá: mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Ese salmo resume completa y clarísimamente lo que hace este don de piedad: abandonarnos en los brazos del Padre. En la imagen de Nuestra Señora María Santísima de la Providencia, patrona de nuestro Puerto Rico, vemos cómo el niño precisamente está confiado en los brazos de su madre. Pues es precisamente esa la actitud del cristiano bajo el don de piedad. Nada le preocupa, ni es capaz de turbar un instante la paz inalterable que goza. No pide nada, no rechaza nada en orden a su salud o enfermedad, pues que sea lo que Dios quiera. Vida larga, vida corta, cuando Dios quiera. Consuelos o arideces, como Dios quiera. Energía o debilidad, persecuciones o alabanzas, y seguimos. O sea, pues que sea lo que Dios quiera. Nos ponemos en las manos de Dios. Es lo que ya, ¿verdad?, se ha desarrollado, y es la teología del abandono, el abandono confiado, que ya es un tema que habría que abundar muchísimo. El abandono confiado en la divina providencia es ese filial abandono en los brazos del Padre, porque sabemos que Dios tomará control de todo en nuestra vida. En este momento de nuestras vidas que estamos viviendo esta situación de la pandemia, necesitamos mucho de esto. Abandonarnos en los brazos del Padre Celestial. Tomar conciencia de que Él tiene control de todo. Nosotros, pues, de nuestra parte, pues nos cuidamos, hacemos lo que las autoridades nos indican, pero más allá de eso, pues, confiar en Dios. Tiene una gran extensión. El don de piedad también nos hace ver en el prójimo a un hijo de Dios y a un hermano en Jesucristo. Este, pues, es una consecuencia natural de la filiación adoptiva de la gracia. Si Dios es nuestro Padre, pues entonces todos somos hijos de Dios. Si todos somos hijos de Dios, entonces todos somos hermanos en Jesucristo, en acto o al menos en potencia. Es decir, tenemos la capacidad de vivir como hijos de Dios. Pero ¿con qué fuerza perciben y viven esta verdad tan sublime las almas dominadas por el don de piedad? Aman a todos los hombres con apasionada ternura, viendo en ellos a hermanos queridísimos en Cristo, a los que quisieran colmar de toda clase de gracias y de bendiciones. San Pablo escribía a los filipenses en el capítulo 4:1: así que, hermanos amadísimos míos y muy deseados, mi alegría y mi corona, perseverad firmes en el Señor. Llevada de estos entrañables sentimientos, el alma entrega toda clase de obras de misericordia hacia los desgraciados. Este don lo pudimos ver nosotros clarísimo, por ejemplo, en la Madre Teresa de Calcuta. Como esta mujer,
comenzó su obra con aquellos más pobres de Calcuta y después, claro, su obra fue creciendo. Pero en ellos tenía una visión total, sobrenatural en cada uno de los hombres, porque son hijos de Dios. Cuando habló en contra del aborto, decía: si ustedes no quieren a sus hijos, démenlos. Yo los recojo. Los leprosos, los enfermos, los pobres más pobres. El día de su muerte, en la entrada de la puerta de su convento, pues nuevamente apareció un hombre leproso, como diciéndole a aquellas hermanas: la madre ya no está, pero la obra continúa. Pues Teresa de Calcuta veía en aquellos, en los más dolientes, en los más sufrientes, el rostro de Cristo. Desarrollo exponencial del don de piedad. Atención en el ejercicio nos mueve al amor y a la devoción a las personas y a las cosas relacionadas de algún modo con la paternidad de Dios o la fraternidad cristiana. En virtud del don de piedad se perfecciona en el alma el amor filial hacia la Santísima Virgen María, a la que considera como tiernísima madre y con la que tiene la confianza y el atrevimiento de un hijo para con la mejor de las madres. Cuando usted ve un alma muy devota de la Virgen, pero una devoción de verdad, no una devoción de estampita y medalla, una devoción real, es como el hijo realmente ama a su madre. Si amamos a Dios como Padre, pues tenemos a María como madre. Siente esa relación personal, esa relación filial con ella, de que ella le cuida, de que ella le guía hasta su Hijo Jesús. También estas almas aman con ternura a los ángeles, a los santos, como si fuesen sus hermanos mayores. A las almas del purgatorio, a las que atiende y socorre con sufragio. Se acuerda de orar por estas almas que necesitan de nuestra oración. Al Papa, como lo llamaba Catalina de Siena, el dulce Cristo en la tierra. A los superiores, a los sacerdotes, como representantes de Cristo aquí entre nosotros. En su carácter de padres, más que el de jefes o el de inspectores. A la Sagrada Escritura, que lee con el mismo respeto y amor que si se tratara de una carta del Padre enviara desde el cielo para decirle lo que tiene que hacer o lo que quiere de ella. Este don ya no solamente, como le decía, se extiende pues a muchas partes en la vida cristiana, a las cosas santas, sobre todo aquellas que pertenecen al culto divino. O sea, tratamos con respeto todas esas cosas, aquellos que tienen acceso a los vasos sagrados, a los libros del templo. O sea, limpiar los vasos sagrados no es como si estuviera fregando los trastes en su casa. O sea, es reconocer en todo aquello objetos de culto hacia Dios, objetos benditos que se utilizan para dar gloria, alabanza y honor a nuestro Dios. De la justicia cristiana. Según Santo Tomás, con el don de piedad se relacionan íntimamente 3 de las virtudes evangélicas, no una, 3. Primero, bienaventurados los mansos, porque la mansedumbre quita los impedimentos para el ejercicio de la piedad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque el don de piedad perfecciona a las obras de la virtud de la justicia y de todos sus derivados. Y tercero, bienaventurados los misericordiosos, porque la piedad se ejercita también en las obras de misericordia, tanto en las corporales como en las espirituales. Si se fijan, las 3 están relacionadas
a esa relación, valga la redundancia, la relación nuestra con los hermanos, y por eso estas tres virtudes de alguna manera se relacionan con el don de piedad. También cuando hablamos de los frutos, ¿qué frutos se derivan de este don? Pues de los frutos del Espíritu Santo deben atribuirse directamente al don de piedad la bondad y la benignidad, e indirectamente la mansedumbre, en cuanto aparta los impedimentos para los actos de piedad. Así que la bondad, el ser benignos con los otros, la mansedumbre, que no es ser tontos, sino dejarse guiar por la verdad, pues están relacionados, son frutos que emanan de este don de piedad. ¿Qué vicios se le oponen al don de piedad? Los vicios que se oponen al don de piedad pueden agruparse bajo el nombre genérico de impiedad. O sea, el impío es el opuesto al piadoso. Porque como precisamente el don de piedad corresponde ofrecer a Dios con afecto filial lo que le pertenece como Padre nuestro, todo aquel que de una forma o de otra quebrante voluntariamente este deber merecería propiamente el nombre de impío. Al no tener la piedad, pues es impío, o sea, la ausencia, ¿no? La ausencia de piedad. Por otra parte, la piedad en cuanto don consiste en cierta benevolencia sobrehumana hacia todos, cierta benevolencia sobrehumana hacia todos, considerándolos como hijos de Dios y hermanos nuestros en Cristo. En este sentido, San Gregorio Magno opone al don de piedad la dureza de corazón, que nace del amor desordenado a nosotros mismos. Cuando persistimos y Dios sigue dando mensajes y nosotros seguimos con esa actitud, esa dureza de corazón, pues eso va contra pues el don de piedad. Finalmente, pues vamos a ver qué medios podemos utilizar para fomentar este don, porque de nada serviría conocerlo si no lo practicamos. Pues en primer lugar, cultivar en nosotros el espíritu de hijos adoptivos de Dios. No hay verdad que se nos inculque tantas veces en el Evangelio como la de que Dios es nuestro Padre. Solo en el Sermón de las Montañas el Señor lo repite 14 veces. Esta actitud de hijos ante el Padre destaca tanto en la nueva ley que algunos han querido ver en ella la nota más típica y esencial del cristianismo. Como les decía al principio, lo propio, ese mensaje nuevo que trae Jesús en el Evangelio, es que Dios es Padre. Por nosotros comprender que Dios es Padre, nosotros podemos llegar a concluir que Dios es Trinidad, porque si es Padre, tiene un Hijo, y si es Padre y tiene un Hijo, existe una relación entre ambos, y ese es el Espíritu Santo. Por tanto, tomar conciencia de que somos hijos de Dios. El don de temor nos inspira hacia Él una respetuosa reverencia, no miedo. Ya hablamos, cuando hablamos de temor de Dios, no es que a Dios le tenemos miedo porque ese miedo servil, ¿no? Es temor de Dios, es respeto, es reverencia, que es perfectamente compatible con la ternura y con la confianza filial. Solo bajo la acción transformante de este don, el alma se siente plenamente hija de Dios y vive con infinita dulzura su condición de tal, vive como hijo, respeta como hijo, ama como hijo. Una de las oraciones predilectas de estas almas es el gloria, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
pero reverencialmente, no repetido así a lo papagayo. El segundo medio es cultivar el espíritu de fraternidad universal con todos los hombres. Es este, como vimos, el principal efecto secundario del don de piedad. Antes de practicarlo en toda su plenitud por la actuación del don, podemos hacer mucho por nuestra parte con ayuda de la gracia ordinaria. Todos somos hijos de Dios y hermanos de Jesucristo. San Pablo, en su carta a los Gálatas 2:26, escribe: Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque en Cristo habéis sido bautizados, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío o griego, ya no hay siervo o libre, no hay hombre o mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. El tercer medio es considerar todas las cosas, incluso las puramente materiales, como pertenecientes a la casa del Padre, que es la creación entera. El respeto por la creación. Hoy se habla mucho de ecología, hoy se habla mucho de conservar al planeta. Pues vamos a ver todo esto desde esa visión divina. Esta es la casa que Dios Padre ha regalado a sus hijos. Y la pregunta es, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo con esta casa? ¿Qué estamos haciendo con este espacio que Dios nos ha regalado? San Pablo de la Cruz se extasiaba ante las florecillas de su jardín que le hablaban del Padre. Santa Teresita se echó a llorar de ternura al contemplar a una gallina cobijando a sus polluelos debajo de sus alas. Obviamente allí veía esa imagen del Salmo, como Dios acoge, como una gallina acoge a sus polluelos. Por eso tenemos que esforzarnos en descubrir a la luz de la fe este aspecto religioso. La creación entera es la casa del Padre y todas las cosas que están en ella le pertenecen a Él. Esto no es nuestro, esto es prestado. Nosotros estamos aquí de paso. Somos peregrinos en tierra extraña. Cuidemos nuestra naturaleza. Cuidemos la creación. Cultivar el espíritu de total abandono en los brazos de Dios. En toda su plenitud no lo conseguiremos hasta que actúe en nosotros intensamente el don de piedad. Abandono total. La práctica del total abandono. Voy a dejar al final el título de un libro sobre el abandono. Si alguno tuviese la oportunidad de conseguirlo, les recomiendo encarecidamente que lo lea, porque es buenísimo sobre este tema precisamente del total abandono en los brazos de Dios. Les recuerdo que en sus apuntes, bajo el tema del don de piedad, aparece una catequesis del Papa Francisco sobre este don. Léanlo porque les puede hacer mucho bien.